Vamos a ver el tema que nos corresponde, que es coeficiente de correlación. Este tema no deja de estar relacionado con temas que ya hemos visto anteriormente, que eran las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, donde podemos hacer estos cálculos a través de ciertos datos o de tablas de frecuencias. Teníamos también las medidas de dispersión, como era el sesgo o la kurtosis, y esta es una de las medidas de correlación. Entonces, este coeficiente de correlación está relacionado también a datos que nosotros podemos graficar, como se muestra en estas figuritas de aquí, y pues es un cálculo que vamos a hacer más adelante. Entonces, vamos a definir qué es correlación. Correlación es la forma numérica en la que la estadística puede evaluar la relación de dos o más variables, es decir, que mide la dependencia de una variable con respecto a otra independiente. Nosotros vamos a hacer el caso de la correlación, tratar de relacionar dos variables, no más, pero sí vamos a tratar de relacionar dos. En los ejercicios y ejemplos que hemos hecho anteriormente, trabajábamos con una sola variable, era una sola columna de datos, ya sea, por ejemplo, estaturas de personas, peso de personas, calculamos ahí las edades que había dentro de un salón de clase. Esa era una sola variable, las trabajábamos de manera individual. Pero lo que nos está diciendo la correlación es que podemos relacionarla con más variables. No necesariamente tiene que ser una. Y hay cierta clasificación. Aquí pongo las tres más importantes. Hay más, pero estas son las que quiero trabajar con ustedes, que es cuando no hay correlación. O sea, no todas las variables las puedo relacionar. Cuando no hay correlación se dice que las variables no tienen relación entre sí. Y a la hora de graficarlas nos quedaría algo de este estilo. Esta es la grafiquita de una correlación nula o que no hay correlación, porque en este ejemplo, muy de manera general, nos habla de dos variables. La variable X, a la que toma como estatura de los fundadores, digamos, de una empresa o algo similar. Entonces, hay cierta cantidad de personas que tienen estaturas distintas, ¿no? Y lo trata de relacionar con una variable Y, que es el número de cigarros diarios que fumarían estas personas. Entonces no hay una correlación en este caso. Puede ser que una persona tenga bastante estatura pero que no fume mucho, o que una persona sea también muy alta pero que fume muchísimo. Entonces no hay una correlación en este caso y se dice que las variables no tienen relación entre sí y se le llama correlación nula, digamos, de manera general. Es un ejemplo nada más. Hay otro caso donde le llamamos correlación negativa. ¿Cuándo se da la correlación negativa? Cuando una variable aumenta, pero la otra disminuye. Este es el segundo ejemplo. En esta gráfica lo que se está tratando de representar es, por ejemplo, el número de intentos, digamos como ejemplo, número de intentos para realizar una prueba, un examen. Entonces, al número de intentos que va de 1, 2, 3 hacia adelante, lo podemos relacionar con el número de errores que cometemos. Si es la misma prueba, digamos que en el primer intento esta persona tiene 15 errores, a un segundo intento va a tener o tiene en este caso 12 errores, a un tercer intento va a bajar un poquito, que son 10, ¿no? Entonces se relaciona de forma negativa, porque a más intentos que yo realizo en un examen, pues es más probable que cometa menos errores. Entonces, una variable aumenta, que es el número de intentos, y la otra variable disminuye, que es el número de errores. Ese va a ir hacia abajo. Entonces, a eso se le llama correlación negativa. Y la última es la correlación positiva, que se refiere a que cuando una variable aumenta, la otra también, o en su caso, cuando una variable disminuye, la otra también, ¿no? Entonces, estas van iguales. En esta una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. El caso de la correlación positiva, un ejemplo sería las variables de edades, ¿no? Digamos que las personas casadas, la edad del marido es X y la edad de la mujer es Y, y pues de manera general, no es regla, pero de manera general, pues mientras más edad tiene el marido, más edad tiene la mujer, ¿no? Entonces esta se llama correlación lineal positiva. Estas son las más importantes que hay en cuanto a su clasificación. Entonces,
¿Qué vamos a hacer nosotros para poder calcular ese coeficiente de correlación? Se le llama específicamente coeficiente de correlación de Karp-Pearson, también conocido como coeficiente de correlación producto-momento, y se calcula a través de esta fórmula que no deja de estar pues similar a otras que hemos estado trabajando con anterioridad, ¿no? Hay una suma, la XY me representa de manera individual cada dato, son números que vamos a ir tomando aquí, la X barra es la media. Como tengo otra variable, pues ahora le llamo Y y calcularé también su media. Debajo de esta fracción hay una raíz en grande. No olvidar que la raíz es completa, abarca todo el denominador. Y hay otras dos sumas aquí involucradas. Entonces, ahorita vamos a poner el ejemplo de cómo utilizar esta fórmula para calcular el coeficiente de correlación. El resultado nos tiene que dar un número y debe ser un número pequeño. De hecho, en esta tabla se puede ver que los valores que vamos a obtener en el coeficiente de correlación van desde 1 hasta -1. Si nos quedara distinto a esto, por ahí creo que estaríamos cometiendo un error, ¿no? Entonces hay que obtener nuestros coeficientes de correlación entre la cantidad 1 y la cantidad -1. Toda esta cuenta que está aquí nos va a dar números muy pequeñitos. ¿Qué números vamos a poder obtener? Puede ser, no sé, digamos que resolvemos el ejercicio y me queda 0.35. Entonces yo busco, aquí las comas significan punto, yo busco el 0.35 que me quedaría más o menos en el intervalo este de acá, ¿no? Porque el 0.35 estaría entre 0.2 y 0.39 y entonces se dice que mis variables tienen una correlación positiva baja. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a lo mejor no es así están tan relacionadas, pero sí tienen cierta relación, ¿no? Es positiva, baja. Me quedaría más o menos una gráfica de este estilo para una correlación positiva. Y aquí ya más específico, correlación positiva baja. Entonces hay diferentes correlaciones que podamos obtener. Cuando me dé correlación nula, por ejemplo, si esto me da 0, que es el caso donde las variables no se relacionan, entonces no es factible, no debería hacerse un análisis estadístico de este tipo de variables. Si las variables no se relacionan, no se debería hacer un análisis estadístico al respecto. Y ustedes lo pueden incluso ver si alguien por ahí está relacionado con la información, las noticias actuales. Se puede referir, por ejemplo, a tasas de mortandad, ¿no? Cómo se relaciona la mortalidad en estas nuevas enfermedades con respecto a padecimientos como diabetes o hipertensión. Obviamente tiene una correlación muy grande, pero pues en ningún momento nos han mencionado cosas como que las muertes se relacionen con la cantidad de mascotas que tenemos, ¿no? Entonces en ese caso tendríamos una correlación nula. Más o menos es lo que podemos mencionar como ejemplos de cómo se trabaja este coeficiente de correlación de Pearson. Y ahorita vamos a poner un ejemplo para que podamos realizar cuentas con respecto a esta fórmula. Ok, entonces vamos a revisar el ejemplo sobre el coeficiente de correlación. En este ejemplo nos dice la siguiente tabla, muestra las calificaciones de 8 estudiantes en las asignaturas de matemáticas y física. Son 8 estudiantes, 2 asignaturas, entonces tengo 2 variables, matemáticas lo voy a llamar X y física lo vamos a llamar Y. Entonces tenemos 2 variables y queremos calcular el coeficiente de correlación. Entonces, según la fórmula que tenemos aquí, cada dato X sería 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 4. Tengo que calcular su media, entonces vamos a ponerla de este lado. ¿Cómo calculábamos la media? Simplemente era tomar todos los datos que aparecen en X y dividirlo entre el número de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos 10, 9, 8, 7, 6 dos veces y el 4. Nos da 57, entonces la media es 57 dividido entre, son 8 datos
Entonces dividimos entre 8. La media para la variable x sería 7.1225. Vamos a redondearlo a un decimal porque van a ser bastantes cuentas para que podamos simplificar aquí la información. Entonces lo voy a dejar como 7.1. Esa es la media para x. Y luego, continuando con los datos de esta fórmula, me piden las y. Entonces y1, y2, y3 van a ser todos los de la segunda columna. Y también necesito la media, entonces calculamos la media para las asignaturas las calificaciones de la asignatura de física. Tenemos 8, 6, 10, 9, 8, 7, 6 y 9. Entonces nos da 63. Y 63 también lo dividimos entre 8. Son 8 datos, 8 personas. Y aquí 7.875. Si lo redondeo a un decimal, sería 7.9, ya que el siguiente número es mayor a 5. Es mayor a 5, entonces me quedo con 7.9. Hay que subirle un número al 8. Entonces ya tengo la x barra y tengo la y barra. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para realizar estas cuentas? Como son bastantes los datos que hay que trabajar, y a cada uno le tengo que restar la media, y luego a cada uno de las y's también tengo que restar la media, multiplicarlo y luego obtener la suma. Lo vamos a hacer a través de tablas. Entonces yo aquí ya empecé una tabla que podemos trabajar, donde tenemos precisamente x, cada dato x menos la media, cada dato en y menos la media y su multiplicación. Entonces a este resultado es al que hay que hacerle la suma al final. Entonces vamos a empezar con los datos en x. Entonces me regreso acá. Los datos de x son 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 4. Y a cada uno de esos le tengo que restar 7.1. Entonces lo voy a ir mencionando para que hagamos la cuenta. El primer dato era 10, le restamos 7.1, me quedan 2.9. Entonces el primer número es 10. De esta cuenta sería 2.9. El siguiente dato en x era 9, le volvemos a restar la media que era 7.1 y me queda 1.9. Mi tercer dato era 8, le restamos nuevamente la media y me queda 0.9. Cuarto dato era 7, le restamos la media, me queda negativo, menos 0.1. El siguiente dato también era 7, entonces me vuelve a quedar negativo. Siguiente dato 6, menos 1.1. Siguiente dato también era 6. Y por último 4. Me queda menos 3.1. Entonces esos son los resultados que obtenemos de cada dato de la columna de x, que eran las calificaciones de matemáticas, restándole la media. La siguiente sería calcular ahora los de y. Para y teníamos las calificaciones de la columna 8, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 9. ¿Okay? Entonces a cada uno de estos valores le voy a restar 7.9. Primer dato de la columna y, 8. 8 le restamos 7.9, me queda 0.1. El siguiente dato era 6, le restamos 7.9, me queda negativo. El siguiente dato era 10, le restamos 7.9, me da 2.1. El siguiente dato es 9, le restamos 7.9, queda 1.1. El siguiente dato es 8, igual que el primero de aquí, entonces me vuelve a quedar 0.1.
El siguiente dato es 7, le restamos 7.9, me queda menos 0.9. El siguiente dato era 6, pero el 6 también es este de acá, era el segundo. Y el último también es 9, que era el cuarto, este de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de calcular cada dato menos su media en ambas variables? Pues multiplicarlas de acuerdo a la fórmula para el coeficiente de correlación. Entonces multiplicamos 2.9 por punto 1, 0.29. Multiplicamos 1.9 por menos 1.9, menos 3.61. Multiplicamos 0.9 por 2.1, 1.89. Multiplicamos menos 0.1 por 1.1, menos 0.11. Multiplicamos menos 0.1 por 0.1, menos 0.01. Multiplicamos menos 1.1 por menos 0.9, me da 0.99. Menos 1.1 por menos 1.9, 2.09. Aquí hay que bajarlo, vamos a ponerlo aquí abajo. Y multiplicamos menos 3.1 por 1.1, menos 3.41. Entonces, para no ahí tener cuentas por todas partes, lo puse en una tabla. Dato de las materias, perdón, de las calificaciones de matemáticas menos su media, todas. Dato de las calificaciones de física menos su media y multiplicar estos dos resultados. Entonces vamos a hacer la suma de estas cantidades. Bueno, aquí por ejemplo se vuelve resta, 0.29 menos 3.61. Este sí es positivo, este es negativo, este también es negativo, 0.01 más 0.99 más 2.09 menos 3.41. Entonces al final me queda menos 1.88. Esa es la suma. Menos 1.88. Entonces me regreso aquí al coeficiente de correlación. Calcular la R. Ya hice toda esta parte de aquí. Cada dato menos su media, cada dato menos su media, multipliqué y sumé este resultado y me dio menos 1.88. Ese es el numerador. Para resolver el denominador vamos a manejarlo en dos partes, porque aquí estos corchetes me indican que se van a multiplicar también. Entonces, ¿qué necesitamos? Para esta suma necesito calcular cada dato menos su media, que ya lo tenemos, y ese resultado elevarlo al cuadrado. Cuando tenga el cuadrado hago la suma. Entonces, cada dato menos su media ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Entonces el resultado era 2.9 elevado al cuadrado. Me queda 8.41. 1.9 elevado al cuadrado. Me queda 3.61. 0.9 elevado al cuadrado. 0.81. Aquí tener cuidado con los negativos, porque todo número negativo me va a dar, elevado al cuadrado da positivo. 0.1 elevado al cuadrado, tendría que poner paréntesis, me da 0.01. Este es el mismo número. 0.1. Menos 1.1 elevado al cuadrado, me queda 1.21.
Aquí igual sería 1.21 y menos 3.1 elevado al cuadrado. 9.61. Todo número al cuadrado ahora sí da positivo. Entonces a esta columna lo que tenemos que hacer ahora también es calcular la suma. Entonces empezamos con 8.41, 3.61, 0.81, 0.01, 0.01 otra vez, 1.21, 1.21 y 9.61. La suma me queda 24.88. La suma de cada dato menos la media al cuadrado. Entonces, regresamos a esta parte de aquí, donde en el denominador estoy empezando con este primer corchete. Cada dato menos la media al cuadrado, la suma de cada dato menos la media al cuadrado me dio, dentro del corchete debería ir 24.88. Hacemos lo mismo para el dato Y, que serían las calificaciones de física. Entonces cada dato Y menos la media ya lo he calculado aquí, hay que elevarlo al cuadrado. 0.1 al cuadrado me da 0.01, 1.9 que es el mismo que está aquí, elevado al cuadrado me va a dar 3.61, 2.1 al cuadrado da 4.41, 1.1 al cuadrado da 1.21, este al cuadrado 0.01, menos 0.9 al cuadrado queda 0.81, menos 1.9 al cuadrado queda 3.61 y 1.1 al cuadrado me queda 1.21. Ahí ya ustedes verifiquen bien con más calma las cuentas. Entonces finalmente las sumo todas estas en y nos queda como 0.01 más 3.61, 4.41, 1.21, 0.01, 0.81, 3.61 y 1.21. Toda la suma me está dando 14.88. Entonces ese es el resultado del segundo corchete, 14.88. De esa forma tenemos mucho más simplificado lo que vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces la R va a ser igual, en el numerador tengo una sola cantidad, la puedo dejar por el momento así. Y en la parte de abajo, aquí me está faltando lo más importante, la raíz. En la parte de abajo primero tengo que realizar esta multiplicación. Entonces multiplicar 24.88 por 14.88 me queda 370.21. Vamos a dejarlo en 2. Y tengo que sacarle raíz a eso. Entonces de una vez directo le sacamos raíz. A ver. Me queda 19.2 si lo quieren poner así en esta cuenta. Entonces R va a ser igual a menos 1.88 entre la raíz de este número me dio 19.2 y finalmente hacer la división. El numerador es menos 1.88 y en el denominador, que es la última guardada en la calculadora, me queda como R igual a menos 0.09, 8 si lo queremos poner ahí un poquito más. Redondeando esta cantidad, ¿cómo redondeamos 0.098? Si este es 9, lo paso a uno más, un entero más, que sería menos 0.10.
Entonces vamos a revisar una última parte de este ejemplo para ya cerrar el tema de correlación. Nos había dado el resultado R igual a menos 0.10. Es una correlación negativa muy baja de acuerdo a la escala, a la tabla de escalas de correlaciones de Pearson. Y pues, ¿qué significaba eso, no? De la correlación negativa, que nuestra gráfica tendría que quedar con una línea hacia abajo. Entonces vamos a retomar los datos que teníamos en el ejemplo para ver que efectivamente son de esa forma, ¿no? La primera persona tenía una calificación de 10 en matemáticas y 8 en física. Entonces aquí ya puse los ejes X y Y. X lo habíamos llamado a las calificaciones en matemáticas, Y eran las de física. Entonces 10, 8 sería 10 matemáticas y 8 física, que más o menos quedaría por aquí. Esta es la de la primera persona. La segunda persona, 9, 6, sacó 9 en matemáticas, 6 en física, más o menos quedaría por aquí. Mario sacó 8, 10, 8 matemáticas, 10 física, 7, 9, 7, 9. La siguiente persona es 7, 8, entonces otra vez 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 6, y finalmente 4, 9. Entonces son datos muy dispersos que me quedan, por eso la correlación es muy baja, casi no se observa que sea negativa. Pues el trazo, la línea no es parte de la gráfica, pero más o menos es visualizarla, ¿no? De esa forma, correlación negativa muy baja. En este sentido, más o menos.